entiendo. Te quería contar un poquito. Esto es todo producción del Alto Valle de Río Negro. Ahí se produce casi el 90% de las peras de Argentina. El presidente de la Cámara de Productores de Fernández Oro dijo que la medida tiene carácter de protesta, ya que se vieron obligados a tirar la fruta que no pudieron vender de la cosecha anterior. Y si usted toma una foto satelital de lo que estamos haciendo, desde aquí perforamos pozos que van debajo del río y debajo de las granjas, y podemos hacer que la fruticultura y el negocio petrolero o la producción de gas que tanto necesita nuestro país vayan conjuntamente de la mano. Las plantaciones de fruta y detrás la torre 160 de la empresa Apache haciendo extracción dentro de las zonas frutícolas. Si la producción de hidrocarburos le genera un ingreso extraordinario y este ingreso extraordinario le permite seguir invirtiendo en su chacra, bueno, bienvenido sea. El presidente de la Asociación de Fruticultores de Allén, en la provincia de Río Negro, Sebastián Hernández, muestra su descontento por la cercanía de los pozos con las chacras donde se siembran los frutos. La necesidad económica, la desesperación del productor de no saber qué hacer. Viene una petrolera y te oferta una cifra interesante para alquilar tu tierra. El productor no está alquilando su chacra por la crisis. En Río Negro, el fracking quiere competir con una economía regional que está sentada hace más de 100 años en nuestras localidades. Quiere instalarse entre peras y manzanas en las chacras. Lo que no se ve es que esta actividad genera mano de obra, genera mucho movimiento interno en las localidades. Allén es una localidad donde es la mayor productora de peras del hemisferio sur. No hay nadie que produzca tanta pera como produce esta localidad. Porque la riqueza de nuestros valles es la fruticultura. Todo el mundo vive de esto, la gomería vive de esto. Todos los comercios, tiendas, supermercados viven de la fruticultura. Acá no hay otra clase de trabajo. Todo lo que tiene que ver también con la coexistencia de la fruticultura con el gas. ¿Y cómo se llevan las dos actividades? Ahora mucho mejor, pero ahora muchísimo mejor. Muchísima gente que desde las 7 de la mañana está haciendo la fila para poder llevarse peras o manzanas. Recordemos que los productores están realmente viviendo una crisis. Que hay muy pocas chacras que han quedado después de haber tanto acá en Allén, no hubieron pocas chacras las que quedaron así. Y acá mucha gente sin trabajo. La fruticultura está en una caída muy grande y si la fruticultura convive con esto es cuestión de plata nada más. Yo tengo acá un montón de amigos que están rogando que lleguen esto. Ah, ¿sí? Sí, pero seguro. Amigos, entonces, fruticultores también. Pues sí, si convive o no convive, no sé, pero todo el mundo quiere salvar sus capitales. Que no haya modificaciones extremas en el ámbito rural y que el ámbito rural siga siendo un ámbito rural, ¿no? Estamos teniendo problemas con YPF, básicamente, que es la que produce de contaminación en la chacra. Pensando en un futuro realmente es rifar algo que podría dar eternamente o un periodo muy largo beneficios, trabajo, alimento para la población por un beneficio de algunos años en términos hidrocarburíferos que cuando deje de extraer las empresas se van a ir y vamos a quedar quienes vivimos en la región sufriendo los perjuicios que generan. Estamos perdiendo tierra productiva para transformarla en tierra arrasada y ese es un punto nodal.